Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. Estoy leyendo la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12 al 17. Quiero estar leyendo siempre la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Su letra dice, versículo 12: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persistid tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que todo hombre de Dios sea perfectamente, enteramente preparado para toda buena obra. Bendito sea el Señor. Estaba meditando en esta palabra y todo es para darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, el cual tiene todo bajo control. Como dije, estaba leyendo en 2 Timoteo 3 del 12 al 17. Habla que nosotros vamos a tener persecución por causa de agradar a Dios, persecución física, persecución mental, persecución verbal, y quiero en este día compartir con ustedes lo que estuve meditando conforme siempre conforme a la palabra de Dios, porque es lo que realmente alimenta nuestro espíritu, que es la palabra de Dios, las escrituras. Como dijimos en el versículo 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin que todo hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Bendito sea el Señor. Quiero compartir con ustedes lo que he escrito, y dice: la persecución no es solo físico, como golpes, escupidas, pues los discípulos, los que estaban con Jesucristo en aquellos tiempos, sufrieron persecución que los metían en la cárcel, los azotaban, los golpeaban, los escupían, les hacían un sinfín de cosas, en el cual ya era una persecución, porque ellos predicaban el evangelio, que es poder de Dios, el cual nuestro Señor Jesucristo les mandó cuando dijo: id y predicar este evangelio a toda tribu, lengua y nación, enseñarles lo que yo os he enseñado. Entonces, por causa del evangelio, nosotros vamos a sufrir persecución, como dije, física, verbal y mental. Pero hoy en día quiero clasificar algunas conforme lo que yo estaba meditando. Entonces me quedé en los golpes, como algunas personas aún en día sufren también de golpes, gentes que las escupen en la cara, gente que las maltratan, tanto física como verbalmente, como insultos, y también les rechazan. Hay vituperios y muchas cosas. Y ¿sabe lo peor de todo esto? Lo peor, que muchas veces cuando se trata de rechazo, vituperios, vienen de los mismos creyentes. Los mismos creyentes están vituperando y están de una forma verbal dándonos persecución a los que queremos predicar el evangelio.
Es triste realmente decirlo, pero en veces de las propias iglesias o de los mismos creyentes a nivel mundial, cristianos, nos vituperan y nos atacan verbalmente. Entonces es difícil saber esto, pero realmente es la verdad. Pero Pablo decía unas palabras muy sabias por medio del Espíritu Santo, cuando dijo que también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces él nos estaba ya avisando por medio del Espíritu Santo y esas palabras. Jesucristo también nos dijo que nosotros tenemos que padecer persecución por causa del Evangelio, pero Él nos dará la recompensa. Entonces, hay otra persecución, en la persecución mental, los ataques del enemigo, del diablo, con pensamientos que nos pueden decir eres débil, nos pueden desanimar, no puedes hacerlo, pero esos pensamientos tienen que llegar, pero entre todo hay una salida. El Señor es perfecto y lo podemos ver en Efesios capítulo 6 del versículo 10 al 17. Dice la palabra de Dios: la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y de este siglo, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces dice más adelante: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para poder resistir. Bendito sea el Señor. Dice el versículo que sigue: en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñid vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces aquí realmente vemos cómo el Señor nos da la salida en todas las circunstancias que podamos estar pasando: persecución mental, persecución física o verbal. Nosotros como cristianos tenemos que pasar estas cosas, porque el Señor también nos dice en su palabra que tenemos que ser probados como el oro. Entonces estamos viviendo en tiempos en el cual también vemos un montón de cosas que están pasando a nivel mundial, pero nosotros tenemos realmente de saber en quién estamos confiando. Entonces nosotros como cristianos vamos a ser probados como el oro. Dice la palabra de Dios que el juicio comenzará por la casa, por la iglesia. Entonces vamos a ser separados como el trigo. ¿Por qué? Porque se dijo el Señor en aquella parábola: dejad que la cizaña y el trigo crezcan juntamente, y en el día de la siega la cizaña será cortada, hechas manojos y echada al fuego, mas el trigo será puesto en el granero, dice la palabra de Dios. Bueno, quiero continuar y dice versículo 13: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados.
Entonces, ¿qué nos dice aquí la palabra de Dios? Que se levantarán hombres que van a ser engañados y también van a engañar a los demás con falsas doctrinas, con falsas creencias, con cosas que no están de acorde con la palabra de Dios. Pero son pensamientos propios, pensamientos que los llevan a otros a seguirlos y la gente les cree. Pero nosotros como cristianos debemos de tener ese conocimiento de la Biblia y saber quién está hablando de la palabra de Dios y quién no está hablando de la palabra de Dios. Otras cosas muy importantes es que esos hombres también toman la palabra de Dios a su conveniencia y realmente están llevando a la gente como corderitos al matadero. Pero tiene que cumplirse la palabra de Dios. Entonces ellos son engañados y también engañan a otras personas. Dice lo que escribí hoy: en estos tiempos y en todos tiempos se han levantado muchos engañadores, engañando a los demás con palabras persuasivas, pero en su corazón tienen envidia, orgullo, vanagloria, y los creyentes que no saben estas cosas les creen. He ahí el pedir el discernimiento de Dios de los espíritus, como dice la palabra de Dios. Así que nosotros, cuando nos aparezca esas personas con doctrinas torcidas, erróneas, no hay que creerle. Por eso hay que pedir discernimiento de los espíritus a nuestro Señor Jesucristo, pedir discernimiento de la palabra de Dios para que no seamos engañados, porque es necesario saber a quién estamos siguiendo. Y nosotros como cristianos, si tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y el discernimiento del Espíritu Santo, sabemos a quién seguimos, sabemos si esa persona habla lo que es la palabra de Dios. La sana doctrina es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice que todo espíritu que no confiesa a Jesús que vino en carne no es de Dios, mas todo aquel que confiesa que Jesucristo vino en carne a la tierra es de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces vamos a saber más, pedirle sabiduría al Señor. La palabra de Dios nos dice que el que esté falta de sabiduría, que lo pida, que Dios lo va a dar en abundancia. Bendito sea el Señor. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, del versículo 1 al 4, dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesucristo que ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Versículo 4 dice: Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Entonces aquí vemos claramente cómo el apóstol Juan le habla a la iglesia, que todo aquel que confiesa que Jesús vino en carne es de Dios, y el que no, no. Y dice que en estos postreros tiempos se levantarán falsos profetas, pero se proclaman falsos profetas. Dios puede usar a todas las personas para dar un mensaje a otras personas, para dar un mensaje a la iglesia. El Señor es bueno porque tiene todo bajo control. Así que no es de proclamarse
profetas, sino de seguir la obediencia en Cristo Jesús y guiarlos por el Espíritu Santo. Versículo 14 dice: pero resiste o persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Algo bien interesante en este versículo 14 dice que tenemos que persistir en lo que hemos creído, en lo que hemos aprendido, y sabiendo de quién lo aprendió. Pablo le enseñaba a Timoteo, le enseñaba la sana doctrina, el evangelio, que es poder de Dios. Y Timoteo, un hombre que era sabio, que tenía mucho entendimiento de la palabra de Dios, más lo que Pablo le enseñaba. Por eso Pablo le dice: sabiendo de quién has aprendido, de él le enseñó. Pablo, un hombre que antes era un perseguidor de la iglesia, pero luego tuvo un encuentro con Cristo y fue restaurado, y ahora fue para predicar el evangelio, que es poder de Dios, a nosotros como gentiles. Pero ahí le está diciendo Pablo: de lo que aprendiste y ve. Por eso es muy importante saber de quién estamos aprendiendo. De quién. Nosotros como cristianos tenemos que saber de la Biblia, conocer la Biblia y ser guiados por el Espíritu Santo. Cada vez que leamos la palabra, digamos: Señor, dame discernimiento para entender tu palabra, bendito sea el Señor. Entonces voy a leer lo que escribí. Dice: lo que hemos aprendido por el Evangelio de Dios en Cristo Jesús, siendo persuadidos por lo que hemos creído y guiado por el Espíritu Santo. Escuchemos pues la voz de Dios en Cristo Jesús, y por los cuales nos enseñan la sana doctrina, como dice en Mateo 24 del 11 al 14. Mateo 24 del 11 al 14 dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces aquí el Señor nos dice que perseveremos en lo que hemos aprendido, en lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado por medio de la palabra, por el Espíritu Santo, por las personas que nos están enseñando lo que es la sana doctrina. Así que el Señor tiene todo bajo control y quiere que nosotros pues seamos unos siervos fieles ante Él. Versículo 3:15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, mire lo que escribí. Dice: la importancia de conocer las escrituras nos dan seguridad de saber a quién seguimos y de la salvación en Cristo Jesús. Sabemos la doctrina y no somos engañados cuando nos muestran otro evangelio, el cual no es verdadero, porque han salido falsas doctrinas más en estos últimos tiempos. Así que la importancia de saber la palabra de Dios, de ser guiados por el Espíritu Santo, tener el discernimiento de Dios, de Jesucristo, nos enseñan a estar seguros dónde estamos parados, siguiendo los pasos de Cristo en el camino estrecho que dice la palabra de Dios. Y hoy en día se han levantado muchas falsas doctrinas, falsos evangelios, y
si nosotros conocemos y somos guiados por el Espíritu Santo, no vamos a ser engañados, como dice Pablo, que en estos postreros tiempos saldrán muchos y siendo engañados y para engañar a los demás. Pero nosotros tenemos que tener el fundamento en Cristo Jesús de Nazaret, el cual Él nos guía, nuestro fundamento. Por eso dice también en segunda de Timoteo, en el cual yo estaba leyendo, donde dice 2 Timoteo 3, 1 al 4, dice también: debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado realmente en estos tiempos, en las calles, quién se para a hablar con nosotros, qué evangelio y qué doctrina le está presentando. Por eso es necesario pedirles el discernimiento del Espíritu Santo, para cuando vengan esas personas y nos quieran engañar, persuadir, digamos un momento, yo sé que la doctrina es el Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que Jesucristo vino en carne en la tierra para el perdón de nuestros pecados. Así que nosotros tenemos que tener cuidado, pero el Señor nos tiene de su mano. Que Dios me los bendiga, espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Gracias por verme y escucharme. Que Dios les bendiga, su casa, su familia y todo lo que tiene. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén.